interesante, obviamente, relacionar a un tema que más nos preocupa a nivel actual, ¿no? Y que no solo nos preocupa, sino que nos condiciona en todo lo que hacemos a diario, ¿no? Y obviamente la expresión de ese agente biológico que es un coronavirus en particular, o varios coronavirus, por cómo va mutando el mismo virus, ¿no? Y el efecto o los efectos que genera, que es la neumonía, pues tiene relación indudablemente con otra enfermedad que, bueno, a la par, pues comparte la denominación y comparte algunos de los factores de riesgo, ¿no? Me imagino que me están escuchando bien. ¿Se me escucha bien? Como les comentaba, pues el problema se suscita básicamente a finales de diciembre de 2019, ¿no? Cuando autoridades de salud de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, pues informaron sobre un conglomerado de 27 casos de neumonía que tenía etiología desconocida con 7 casos graves, ¿no? Ahí es cuando surgió, digamos, el problema o cuando nos hicieron partícipes del mismo, ¿no? Los inicios de los síntomas realmente fueron el 8 de diciembre y los casos que se encontraban vinculados a la exposición común al mercado mayorista, el mercado mayorista, saben ustedes que era un mercado de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan, ¿no? Posteriormente, pues el mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020, aunque hemos recibido un montón de noticias relativos a esa apertura, cierre y demás, ¿no? Posteriormente, ya a principios del 2020, el 7 de enero, las autoridades chinas identifican un agente causante del brote como un nuevo virus, ¿no? De la familia Coronaviridae, una familia bien conocida, y a este nuevo virus o nuevo coronavirus lo denominan 2019 nCoV. La secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero y hasta el día de hoy, no sé si ustedes han visto la prensa a nivel internacional, pues incluso aquí también en Ecuador está viendo bastante información sobre las modificaciones genéticas que está sufriendo el coronavirus en particular y que está afectando a la evolución de la enfermedad, ¿no? Obviamente, esa enfermedad, como digo, tiene un impacto, vamos a decir, comunitario y hospitalario nosocomial, o en nuestro caso, vamos a decir, comunitario y laboral u ocupacional, ¿no? Y entre el 31 de diciembre del 2019 y el 28 de febrero del 2020 se notificaron aproximadamente unos 83.631 casos confirmados por laboratorios de COVID-19, ¿no? Obviamente esto ha sufrido muchas modificaciones posteriormente, incluidas las 2.858 muertes iniciales que hubo en 51 países, según informó la Organización Panamericana de la Salud. Esta actualización epidemiológica se realizó el 28 de febrero del 2020. La mayoría de los casos, el 94%, y de las muertes, el 98%, estuvieron en China y dentro de China en la provincia de Hubei, que presentó la mayoría de los mismos, el 83%, y de las muertes, el 96%. ¿Qué pasó fuera de China? Pues al principio había 50 países en las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud que informaron casos confirmados, ¿no? Hubo casos en la región del Pacífico Occidental, del Sudeste, en la región europea, del Mediterráneo Oriental, África y, por supuesto, aquí en la región de las Américas, inicialmente afectando a 6 países, ¿no? Adicionalmente, pues ocurrieron 705 casos, incluidas 4 muertes, que estuvieron asociados a un crucero que les sonará el nombre, que se llama Diamond Princess. Y ya aquí en la región de las Américas, hasta el 3 de marzo de 2020, se habían notificado un total de 104 casos de COVID-19 provenientes de 6 países y 2 territorios franceses de ultramar, ¿no? Estaba Brasil, Canadá, México, República Dominicana, Estados Unidos, San Bartolomé, San Martín y aquí en Ecuador. Aunque, bueno, me consta por lo que han dicho que hay también asistentes al Congreso por parte de otros países, no solo de América Latina, sino también de España, ¿no? Realmente hasta el momento pues hay un cierto desconocimiento relativo a la fuente de infección y también hay una incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión. De hecho, por similitud con otros coronavirus conocidos, se piensa que en 2019
el nCoV, se transmite principalmente por gotas respiratorias de más de 5 micras y por contacto directo con las secreciones infectadas. Y esto es algo que tiene mucho que ver con lo que se va a tratar en este congreso, ¿no? Porque más allá de la psicosis que hay, de cómo se está transmitiendo, el agente biológico, que inicialmente era planteado a través de fómites, o sea, material contaminado por él mismo, y también por, como les digo, por estas gotas respiratorias, o mejor dicho, a la adherencia del agente biológico, el coronavirus, en estas gotas respiratorias, pues hay otras alternativas, ¿no? Que es, por ejemplo, la vía aérea, ¿no? Y que el CDS pues está, y no intermitentemente, haciendo aceptaciones respecto a este tipo de forma de transmisión, ¿no? Y el periodo de incubación de la enfermedad, en los primeros casos se estimó entre 2 y 12 días, pero basado en el conocimiento de otros coronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, pues realmente podría ser hasta 14 días, ¿no? O sea que estos beta coronavirus, pues de alguna manera nos están haciendo intuir cuál puede ser, digamos, el periodo de incubación. Y ya el 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente, según las recomendaciones del Comité de Emergencia y sustentado en las atribuciones que le otorga el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, lo declara como un evento de salud pública, ¿no? Y este evento de salud pública, pues, es de importancia internacional respecto al brote de infección por el nuevo coronavirus 2019 nCoV, originalmente en la República de China y con importación, pues, a otros países. Terminando con este preámbulo, el 11 de febrero, el Grupo de Estudios de Coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de Virus designa formalmente al virus como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues dio a la enfermedad causada por este virus el nombre de COVID-19. Ya por último, atendiendo a los hallazgos de una misión conjunta entre la Organización Mundial de la Salud China el 25 de febrero, al brote epidémico en China, pues se identifica un punto máximo y se estabiliza entre el 23 de enero y el 2 de febrero, para posteriormente, pues, disminuir el número de casos constantemente o teóricamente desde entonces en este país. Sin duda, esta es una situación de evolución, es una situación en evolución y muy cambiante, por lo que las directrices, como ustedes saben, pues pueden ser actualizadas a medida que la evidencia y la información estén disponibles, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros pues, creíamos interesante plantear esta charla, como digo, con ese eje transversal respecto a varias enfermedades y de forma preambular a lo que sería el desarrollo de este congreso. Bien, pues una vez presentada esta introducción, si ustedes me permiten, pues este es el índice tentativo que vamos a realizar o que vamos a seguir en esta mini presentación de 45 minutos aproximadamente, en el que nosotros, como digo, pues fijaremos un contexto epidemiológico con una orientación ocupacional relativa al tema que nos atañe, ¿no? Y ahí haremos una diferenciación fundamental entre lo que es propiamente la vigilancia epidemiológica dentro del contexto epidemiológico, que sin duda también es de ámbito laboral y debería tener sus propios protocolos específicos en el ámbito ocupacional, ¿no? Pero inicialmente esa vigilancia epidemiológica se posiciona sobre una fase de contención y una fase de mitigación que veremos después, para ultimar con algunos puntos que creo relevantes, no solo a nivel del país, sino a nivel general, ¿no? Bien, me imagino, Brian, que ya lo están viendo, porque al principio tenía... Bien, entonces, obviamente ustedes ya, por lo que han leído, por lo que les he contado y por lo que les estamos presentando, pues es indudable reconocer a esta enfermedad, COVID-19, como
la pandemia y el requerimiento sanitario más importante a nivel mundial. Y como les he dicho anteriormente, pues está sujeto a múltiples cambios, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, bueno, pues está en constante relación con organismos científicos, fundamentalmente es para llevar una vigilia, un control y a realizar una mejor prevención y protección de la salud, incluida la de los trabajadores, ¿no? Y en ella es prioritario el seguimiento epidemiológico. Este seguimiento epidemiológico tiene su base en los datos que van aportando pues, las distintas entidades, los distintos países, ¿no? Y este es uno de los problemas que hay a nivel mundial, como ocurre con otras enfermedades en determinados países y en determinados registros, que es la calidad, la fiabilidad de los datos que se están aportando y lo actualizados y la rigurosidad de los mismos, ¿no? Realmente si esos datos son actualizados, son rigurosos, son fiables, son de calidad, nosotros podemos hacer no solo un mejor control respecto a lo que estamos estudiando, sino también generar mejores predicciones respecto a lo que nos podamos encontrar. Y en ese seguimiento epidemiológico, la vigilancia epidemiológica es fundamental para aportar información respecto al control del COVID, que ustedes pueden extrapolar a los distintos ámbitos que les parezca, porque a pesar de que tenemos una alta carga en teletrabajo, pues seguimos compareciendo en medios públicos y por lo tanto relacionándonos con personas, a veces no con el distanciamiento adecuado ni con los medios de protección adecuados, ¿no? Obviamente las vigilancias epidemiológicas de esta enfermedad o en general de las enfermedades que podrían estar relacionadas, pues deberían estar integradas en los sistemas, vamos a decir, de cada país de atención sanitaria y ajustada tanto a los niveles, digamos, asistenciales como administrativos que tuviesen lugar. Entonces, el objetivo de esta conferencia es establecer pues, pautas nacionales de vigilancia epidemiológica de COVID-19 que permita identificación de casos y evaluación de riesgos que redunden en una información epidemiológica de calidad. Como les planteaba al principio, pues cuando esto inició, el problema era fundamentalmente pues, ver qué estaba pasando con este agente. El agente es vamos a hablar de un coronavirus en particular, suponiendo que fuese un coronavirus, ¿no? El que generase la enfermedad, que sabemos que no lo es, pero bueno, sensulato vamos a decir que es un coronavirus y qué estaba pasando con este coronavirus, de dónde venía, a dónde iba, por dónde entraba. Si hablamos del Ecuador, por dónde entraba el Ecuador, si hablamos de Bolivia, por dónde entraba en Bolivia, o podría ser cualquier otro país de América Latina. Y fundamentalmente la exposición epidemiológica, el contexto epidemiológico que estamos planteando para COVID-19 es válido para cualquier país de América Latina. Para cualquier país de América Latina, siempre considerando sus particularidades, ¿no? Pero en líneas generales, pues podría haber un hilo conductor entre todos los países, ¿no? Y bueno, una vez que ya se sabía o se había controlado, estaban mediando la fase de contención, pues lo que se buscaba es qué estaba pasando ahí respecto a la investigación y si había un retraso respecto a la dispersión, porque obviamente hemos visto que ha habido, entre comillas, un escalonamiento en cuanto a lo que es la presencia y la expresión del coronavirus y de la enfermedad a nivel mundial. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ya veremos al final, yo les voy a dar unas páginas web y ustedes ahí pueden incluso ver cómo COVID-19 ya está catalogado como un evento profesional, ¿no? Y digamos que estaría como actualizado en lo que serían este tipo de enfermedades, aunque en algunos casos lo llaman accidentes. Yo creo que es mucho más correcto el término de enfermedad profesional que aquí accidente del trabajo, que esto no creo que fuese teóricamente lo más acertado, ¿no? Y en esa fase posterior de mitigación, pues ya vamos obteniendo información mucho más clara, mucho más clave
respecto a qué está pasando en lo relativo a la enfermedad, cuál es su descripción epidemiológica y qué variables o conjunto de variables están afectando a que sea más o menos crítico el COVID-19, ¿no? Y esto es algo que no está muy determinado, incluido también a nivel laboral, cuáles son los riesgos de esta enfermedad, porque sí es cierto que se han identificado factores de riesgo muy precisos, pues la revisión bibliográfica del estado del arte pues es muy cambiante y a veces se produce información contradictoria respecto a distintos factores de riesgo, ¿no? Si nosotros sabemos de lo que estamos hablando, hacemos una buena descripción epidemiológica y nuestros datos son buenos, ¿no? Pues yo creo que podríamos llegar, teniendo rigurosamente un buen sistema de vigilancia epidemiológico a nivel país, digo, de América Latina o de cualquier otro país, pues podríamos hacer un seguimiento del curso de la enfermedad, ¿no? Que normalmente pues tiene una notificación semanal y ahí podríamos también pues, hacer evaluaciones de otros parámetros como impacto, transmisibilidad y severidad, ¿no? Según protocolos, en este caso protocolo o la vigilancia centinela, que sería específica para esa enfermedad y que después vamos a ver que en algunos casos pues es muy parecida a otras enfermedades, bien de las que titulan esta conferencia o bien las que vamos a comentar después. Bien, entonces parece que no hemos sido tan intuitivos como creíamos en el sentido de controlar, mitigar lo que sería la dispersión de la gente y, como ustedes saben, pues está habiendo distintas expresiones respecto a la enfermedad que por otra parte eran intuidas, ¿no? Unas fases, digamos, vamos a definir como iniciales en las cuales se produce una elevación de los casos, obviamente con impacto en todos los medios, también en el laboral, y como saben ustedes, pues está habiendo muchas restricciones en este medio, fundamentalmente para evitar los contagios, y bueno, pues se pensaba que podía haber, digamos, otro pico epidémico, otra alza respecto al número de casos o número de casos, o sea, nuevos brotes relativos a la enfermedad. De cómo se está presentando la enfermedad, no solo desde el punto de vista temporal, sino desde el punto de vista de la aglomeración de los casos, es otro tema que podríamos debatir, ¿no? Pero se identifica que en la fase de contención, pues, hay un riesgo elevado de casos importados, ¿no? Y que ha sido, en el caso de Ecuador, heterogéneo respecto a la presencia geográfica de la enfermedad. Por un lado, nosotros tenemos mecanismos de acción que son puramente humanos y otros que son humanos pero indirectamente mediados en el laboratorio, ¿no? Respecto a los humanos, o entre comillas más mecánicos, serían pues el control inicial, ¿no? Físico de posibles casos a través de puntos de entrada al país y sobre todo algo que no está presente en la mayoría o en todos los países de América Latina o no estaba fundamentalmente previo al COVID-19, es la definición de caso. Si los sistemas de vigilancia epidemiológicos en algunos países en general a nivel internacional no están del todo definidos y por lo tanto cuando hay eventos de esa índole pues nos podemos encontrar con problemas respecto a la respuesta. Y dentro del sistema de vigilancia epidemiológica un componente fundamental específico para cada enfermedad en general es la definición de caso, que es digamos que terminológicamente hablando, pues sería eso, pues un concepto que tipifica claramente lo que queremos, lo que estamos tratando para poder meterlo epidemiológicamente bajo ese halo de esa enfermedad, ¿no? Y si nosotros tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica, pues podemos responder con equipos de respuesta adecuados y también pues ir dirigidos respecto a la vigilancia y seguimiento epidemiológica relativa a distintas zonas de riesgo, ¿no? Esto incluye pues, el control no solo de casos o de personas, sino también de mercancías.
Y algo que es muy importante digamos, por la criticidad respecto al ambiente es la vigilancia epidemiológica hospitalaria. Es fundamental por el tránsito, por múltiples factores que pueden influir a posteriori o en el momento en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Y si nosotros como país, en general, en América Latina, pues tenemos ese sistema de vigilancia epidemiológica, podemos responder con un nivel de alerta para detectar, notificar e investigar distintas formas graves de infección, casos o brotes, ¿no? Al final, realmente, esto redundaría en que la propia enfermedad, el COVID-19, pues se incluiría o debería estar incluida en el sistema de vigilancia epidemiológica del país como una vigilancia centinela, ¿no? Y eso nos permitiría, como digo, pues tener un nivel de bloqueo, un nivel de contención mucho más exhaustivo respecto a los casos que pudiesen venir desde fuera o incluso tener dentro del país. Obviamente, esas actividades, vamos a decir, más o menos mecánicas, pues deben ir acompañadas de congruencia, digamos, un contraste en el laboratorio y para ello es fundamental implementar pues, pruebas diagnósticas, tener reactivos que sean adecuados, personal que esté cualificado para manejar pues, pues muestras de pacientes o trabajar en condiciones de un riesgo elevado y a nivel internacional pues generar pues vacunas prototipo que nos sirva para, por lo menos temporalmente y porcentualmente hablando respecto a la población, poder ir controlando la enfermedad. No quiere decir que por el hecho de tener una vacuna toda la población vaya a estar protegida, ni siquiera la que está vacunada, y no quiere decir que incluso la población que esté vacunada pues vaya a estar vacunada por siempre, ¿no? Pues un poco como lo que ocurre con la gripe, pues hay determinada población además que es de riesgo y pues a ustedes les sonará, personas mayores tienen a veces que vacunarse para frente a la gripe o frente a otras enfermedades cadencialmente o periódicamente. Fundamentalmente se debe a que los agentes biológicos pues, son, entre comillas, muy listos y pueden ir como generando, vamos a decir, entre comillas, resistencia, ¿no? Van modificando, digamos, sus estructuras y pues nos pueden ir afectando aunque ya hubiésemos estado vacunados. En teoría, bueno. Bien, dentro de la fase de contención, ya, como les decía al principio, esto no es solo válido para Ecuador, sino también para cualquier país de América Latina en general, pues si tenemos ya personas que están enfermas, y esto incluye, por ejemplo, el ámbito laboral, o, por ejemplo, tenemos una transmisión localizada, pues obviamente lo que tenemos que hacer en términos de salud pública es decretar la emergencia en la misma, ¿no? En salud pública y revisar y adaptar permanentemente pues, el periodo de alerta que nosotros vayamos a manejar, ¿no? Bien, es importantísimo, esto usted lo ha leído en los periódicos, lo ven en la televisión, ¿no? Hacer un seguimiento exhaustivo de los primeros casos que están confirmados, ¿no? Y el control de sus contactos, ¿no? Pues, habrán visto que en algunos países está habiendo lo que se denominan rastreadores, que son personas que se les dota de una cualificación básica y obviamente de corte sanitario y fundamentalmente otros de corte sanitario y fundamentalmente lo que hacen es pues atisbar pues cuáles son los primeros casos de la enfermedad y hacer un seguimiento de las personas que han estado en contacto con esos casos. Imagínense, es un enfermo en una familia, habría que ver si esa persona vive sola, vive con más personas, por dónde ha ido, y de alguna manera así es como se va haciendo esta acotación, ¿no? Obviamente, también nosotros ahí podemos tener un registro mucho mejor de una notificación del proceso de propagación de la enfermedad, que para que sea eficaz tiene que ser no solo nacional, o sea, a nivel de país, sino que tiene que haber una comunicación epidemiológica entre cada país
y en este caso pues los organismos internacionales. O sea, es una comunicación o una notificación nacional e internacional, ¿no? Y todo esto está registrado en un ámbito legislativo que se denomina Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Que es, bueno, esto que ustedes están viendo ahí a la derecha, perdón, y a la que ustedes pueden acceder libremente en Internet, ¿no? Y bueno, bien, si realmente ya tenemos, además, que podemos ver que hay casos que son confirmados, hay otros que son sospechosos, ¿no? Y los casos sospechosos también pues llevan sus propios, entre comillas, protocolos de investigación y, y tienen estrategias de control de la infección. Y obviamente esto nosotros deberíamos contemplarlo en nuestros ámbitos de trabajo. Por ejemplo, a nivel hospitalario, como decía antes, ¿no? Tiene que haber una protocolización que aúne y que de alguna manera deje bien claro, ¿no?, cómo actuar en casos confirmados, casos sospechosos, no solo a nivel país, sino también dentro de ciertos ámbitos de trabajo. Y que, bueno, en función de dónde trabajemos nosotros, pues si fuese una empresa, seguramente sería sus distintas acepciones, lo que sería el servicio de prevención, el que se ocuparía de esto. Si fuese un hospital, podría ser el servicio de prevención, el departamento de medicina preventiva. En definitiva, pues todo esto tendría que estar muy protocolizado y muy controlado, ¿no? Y algo que nos ha cogido a traspié es que no tenemos suficiente personal especializado para la investigación de casos sospechosos, ¿no? Esto es algo que es evidente y que poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Y para algo que sería importante para culminar, digamos, la vigilancia humana en la fase de contención es la activación de detenciones tempranas de la enfermedad por incremento en la vigilancia. Obviamente todo esto, pues, si es que el sistema, la institución, el país tiene esa protocolización, tiene esa consolidación respecto a protocolos sanitarios, protocolos de actuación, protocolos de emergencia, insisto, digamos, anteriores frente a otras enfermedades que son más o menos parecidas, pues nos pueden ayudar para que esto vaya mucho más rápido, ¿no? Y como pasaba antes, la vigilancia en el laboratorio, pues no solo tenemos que tener formación de personal especializado, o incluso nosotros en los propios laboratorios, cuando estemos trabajando, tenemos que utilizar EPIs que sean adecuados. Esto es algo que ustedes, como especialistas, no hace falta que se lo cuente, ¿no? O sea, no se trata solo de que tengamos un suministro de equipos de protección individual, sino que además sean adecuados para la gente que queremos contener. Habría que ver fundamentalmente también, como ustedes saben, pues tenemos que contemplar otras muchas variables que tienen que ver con, en este caso, pues la naturaleza del agente biológico, la interacción con otros factores u otros agentes, la concentración del agente, el tiempo de exposición, todo eso ustedes ya lo saben, ¿no? Y también, pues, obviamente sería súper, digamos que sería esencial que existiesen laboratorios de red y de referencia nacional y que hubiese un intercambio no solo entre las distintas empresas o instituciones o hospitales a nivel nacional, sino también con la Organización Mundial de la Salud, que es la que controla este proceso, ¿no? Fundamentalmente para identificar o en ese intercambio de cepas, pues que nosotros pudiésemos obtener paneles con cepas pandémicas, ¿no? Que no fuesen suficientemente representativas para saber, pues, qué agente biológico estamos manejando, que no es solo un coronavirus, sino es un coronavirus que va cambiando de una forma más o menos rápida y que nosotros pudiésemos ir matemática y, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, manejándonos para combatirlo, no solo respecto a sus modificaciones estructurales y sus expresiones respecto a salud pública, sino también respecto a el escalonamiento, ¿no?, que es consecuencia del anterior, tener una buena respuesta respecto al escalonamiento de este coronavirus, ¿no? Es decir, cómo se va presentando con el al cabo del tiempo, y por lo tanto quizá deberíamos ir pensando en generar vacunas que fuesen específicas para la estructura o estructuras de un coronavirus. Así estoy hablando muy en general,
en determinados periodos de tiempo. No sé si estoy explicando. En definitiva, lo que quería decir es que este coronavirus es muy listo, como la mayoría de los agentes biológicos, y el ser humano lo que tiene que hacer es ir adaptándose a lo que él nos vaya presentando. Y cuando digo irnos adaptando es tener una respuesta específica temporal epidemiológica y también irnos adaptando respecto a la fabricación de esas vacunas con base en el intercambio de cepas. Bien, y la fase de mitigación, ¿no? La posterior a la de contención, pues se supone que hay una transmisión comunitaria sostenida. Ya hemos llegado a este punto en el cual pues, nos encontramos que desde el punto de vista poblacional pues, hay una transmisión, que esta transmisión pues, está en todos los ámbitos y no tiene sentido que nosotros nos ciñamos a uno en particular. Ustedes saben que aquí estamos en un congreso con una orientación laboral, pero este es un problema de índole general, ¿no? Entonces, lo primero, considerar, obviamente, la vigilancia centinela de la enfermedad. Eso es fundamental. Y ya parece ser que se constata esa vigilancia epidemiológica a través de un seguimiento, perdón, y somos capaces de presentar, pues, datos agregados por zonación sanitaria. O sea, realmente somos capaces de diferenciar cómo se están presentando los casos de COVID o de neumonías o de lo que nosotros hablemos en general de estas enfermedades por zonas en particular, ¿no? Realmente esto no lo podemos hacer si nuestro sistema no está bien establecido y no existe una notificación que sea como yo les he comentado anteriormente. Y nosotros somos capaces de tener un sistema suficientemente bueno que nos permita presentar estos datos de forma conjunta o agregada, pues podemos ver, por ejemplo, cómo se está presentando COVID-19 en distintas provincias de Ecuador o de otro país, o en distintos cantones, o en distintos ámbitos laborales, ¿no? Suponiendo que hubiese actividad en esos ámbitos laborales, que en algunos los hay, y de hecho así nos manejamos con enfermedades profesionales a nivel internacional. Lo que hacemos es que en función del tipo de enfermedad que sea, existe una notificación que puede ser obligatoria o no, y el sistema de vigilancia epidemiológica, incluido el laboral, pues lo que hace es clasificar las, por ejemplo, si estamos hablando de COVID-19, podemos ser capaces de hacer una presentación, digamos, desde el punto de vista estadístico, de cómo está el COVID en distintos ámbitos. Podría ser la minería, pesquería, industria, etc. Bien. Y, bueno, pues de esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? Porque lo que estamos comentando es algo muy sencillo, pero más allá de lo que serían esos datos agregados, también nosotros podemos fragmentarlos, ¿no? Podemos incluso estratificarlos en función de un interés en particular, que puede ser una variable, un factor, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, COVID-19 o otras enfermedades respiratorias pues, estén afectando más a determinados grupos etarios, o sea, por ejemplo, a personas con, y de hecho es así, de edad avanzada. Si suponemos que la edad avanzada, por ejemplo, en términos de enfermedades respiratorias está por encima de los 55, 65 años, ¿no? Y también estamos viendo que puede afectar a los niños, pero la expresión de la enfermedad es diferente. Bueno, bien, en este caso y desde el punto de vista laboral es muy interesante lo que está pasando o lo que puede ocurrir con el COVID o la COVID en relación con otras enfermedades, que es que no solo un trabajador puede contraer la enfermedad por exposición laboral, suponiendo que tuviese exposición laboral, sino que además, bueno, pues esa enfermedad puede ser transmitida a una persona que no perteneciese a ese ámbito. Esto ocurre con algunas enfermedades clásicas, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, pues por ejemplo con trabajadores que, saben ustedes, pues arrastran ciertos agentes químicos a sus domicilios y esos agentes químicos pues
al fin y a la postre pueden también afectar a sus familiares, ¿no? En este caso no son agentes químicos, son agentes biológicos. Y bueno, pues bien, entonces sí tenemos unos mecanismos, o deberíamos tener unos mecanismos, y esto va para todos los países que están interviniendo en este congreso, como digo, dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, insisto, incluido la vigilancia epidemiológica laboral, pues nosotros tenemos unos mecanismos ya más o menos clásicos que tienen que ver con la comunicación de la información epidemiológica a organismos internacionales, que en el caso de América Latina, pues es dentro de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y ese mecanismo de comunicación es semanal, normalmente. Como ustedes pueden ver, se basa en dos plataformas, Fluid y Flumart, ¿no? Y bueno, ahí tienen lo que sería, digamos, una presentación, les he copiado y pegado lo que son los aspectos fundamentales o la plataforma en la que se mueven las páginas web de estas plataformas. Fluid es una plataforma para intercambio de datos epidemiológicos respecto a influenza a nivel global, ¿vale? Entonces existe, digamos que inicialmente, pues el comportamiento, obviamente, de este coronavirus o de esta enfermedad se adhirió al protocolo Fluid a través de influenza, ¿no? Y Flumart, pues es una plataforma también, como les he comentado, que facilita el intercambio de datos, la armonización, la consolidación y el almacenamiento de datos relativos también a influenza. Entonces nos permite descargar cualquier tipo de datos y transformarlos en datos estandarizados. Entonces digamos que el COVID-19 se está basando en las plataformas específicas existentes para influenza. Y la vigilancia en el laboratorio, pues como digo, partiendo de esta transmisión comunitaria sostenida a través de una vigilancia centinela, pues ven ustedes que toma muestras según protocolos de los centros centinela. Y bueno, pues deberíamos considerar una nueva plataforma que es Flunet. Y Flunet es una herramienta web a nivel internacional, global, para el seguimiento biológico de la influencia, ¿no? O sea, esta herramienta pues se idea en 1997 y pues de alguna manera pues se diferencia de las anteriores porque nos sirve para hacer un mejor seguimiento virológico. Bien, ya voy un poco mal con el tiempo, pero es información relevante en general que ustedes pueden considerar para el COVID-19. Bueno, pues obviamente la página de la Organización Mundial de la Salud, ustedes la tienen ahí, pueden copiar la pantalla si quieren. Les estoy dando la referencia en castellano o español. Y dentro del gobierno de Ecuador, pues bueno, esto es un tanto cambiante, pero por un lado tenemos la enfermedad específica, perdón, la información específica al coronavirus, y que es la página que ustedes están viendo aquí. Esta sería la parte central, aunque las páginas relativas al gobierno de Ecuador a veces son cambiantes, otras veces son de acceso abierto y luego pues la restringen, entonces hay como más una cierta inestabilidad respecto a la información que contienen estas páginas web, ¿no? Y documentos también normativos, informativos y relativos a manejos de cadáveres, que saben ustedes que hace un tiempo no muy lejano en Guayaquil y también en Quito, pues fue algo muy impactante, ¿no? Si ustedes entran en esa referencia van a ver que hay muchísima información, bueno, bastante información, ¿no? Y variada, y también tiene que ver con el ámbito que nos ocupa, que es el ámbito laboral, ¿no? Y cómo se podría considerar también COVID-19 en el ámbito laboral. Y luego, pues, hay unos documentos que son específicamente normativos, ¿no? Que no son solo generales sobre el coronavirus en Ecuador. Si se dan cuenta, esto va de más a menos. Primero le he puesto lo de la Organización Mundial de la Salud, luego el Ministerio de Salud Pública en general, COVID-19,
Coronavirus Ecuador, documento normativo, y por último los protocolos del COE, que es los que comité que nos va mediando para ver una respuesta respecto ante el COVID-19, ¿no? Y ahí tienen, bueno, pues una serie de información que obviamente no se puede contar en esta actividad, digamos, formativa o difusión de la información, ¿no? Por citar algunos protocolos del Comité de Operaciones de Emergencia, y digo, esto es extrapolable de forma específica a cada país, que puede ser de América Latina. Cada país tendría que ver cuáles son los protocolos que dictamina, en este caso, su entidad o la entidad responsable de la salud pública a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, algunos tienen que ver con lo que ya hemos contado, ¿no? Que son personas sospechosas o personas confirmadas. Otras veces, pues, desechos que nosotros generamos respecto a dentro de lo que sería el propio manejo de la enfermedad. Algo que ha sido, pues, muy constatado, pues cómo se limpia y se desinfectan, pues, espacios públicos y vías, ¿no? Inclusive a lo que nosotros nos sometemos, ¿no? Cuando vamos a acceder a un espacio público, que vamos a ver después, ¿no? Unidades de limpieza y desinfección de unidades de transporte público, fundamental, ¿no? Porque nosotros podemos tener un montón de medidas de contención, pero si, valga la redundancia, en el medio en el que nosotros nos movemos, pues no está suficientemente, no tiene unos estándares de mantenimiento higiénico sanitario adecuado, pues es bien complejo, ¿no? Para contener la enfermedad. Las unidades que tenemos aquí en Ecuador para evitar, en este caso, para evitar actividades de recuperación de residuos por recicladores, y algo que también está como muy en entredicho, que es la aplicación o no aplicación de productos químicos directamente sobre la ropa para desinfectarnos, ¿no? Y esto está ocurriendo en múltiples ámbitos laborales, por ejemplo, en las obras de la construcción. Yo he visto que los trabajadores tienen que pasar por una especie de túneles, algo similar a los túneles de lavado de carros o de vehículos, ¿no? Pero de personas, y si uno va a entrar a un centro comercial, pues le rocían o te echan o te pulverizan, no sé cómo denominarlo, te aplican un producto químico en una determinada concentración por delante y por detrás, pero realmente pues no sabemos bien si eso sirve para algo o no sirve, y sobre todo, pues si sirve de forma sectorizada en la aplicación que nos están dando. Y también teníamos que ver, pues, cuáles serían los riesgos, entre comillas, si se puede emplear esa palabra, que se derivarían o que se podrían derivar de esa aplicación de productos químicos. Bueno, me he pasado 2 minutos de lo que me habían permitido, pero muchas gracias por su atención, les estoy muy agradecido, les deseo lo mejor, me pongo a su disposición, mucho ánimo y hasta pronto.